buenas tardes. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea archivó 3 solicitudes de juicio político en contra de exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso, con los que se acelera el procedimiento de los presentados en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld y la ministra del Interior, Mónica Palencia. Karen Aro nos cuenta los detalles desde la Asamblea. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Con el voto mayoritario en la Comisión de Fiscalización la mañana de este lunes en una sesión virtual, se archivaron las solicitudes de juicios políticos de 3 exfuncionarios del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Se trata del exsecretario de la Administración Pública, de la exsecretaria de Educación Superior y del exministro de Finanzas. Esta decisión se toma porque se revisaron unas solicitudes de retiro de firmas de estas solicitudes de juicio político y con ello no cumplieron con uno de los requisitos principales, que es contar por lo menos con 35 firmas para que esta comisión pueda calificar estos juicios políticos y tramitarlos. Esto quiere decir que se da paso a los siguientes juicios políticos que estaban en fila, es decir, de los funcionarios del gobierno actual. Se trata de la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, y también de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Escuchemos lo que nos dijo también el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, respecto de lo ocurrido este fin de semana, porque también hay otro antecedente en esta comisión de fiscalización, el hecho de que esta comisión recomienda el archivo de la solicitud de juicio político en contra de los ex vocales del Consejo de la Judicatura, entre ellos el presidente Wilman Terán, señalado por la justicia en diferentes casos. Escuchemos. Los juicios políticos no deben servir para ninguna agenda política. Los juicios políticos tienen que ser tienen que ser procesos que tengan viabilidad y además que manden un mensaje correcto a la ciudadanía. En el caso de Wilman Terán está claro y evidente cuál es el mensaje que tiene que mandar a la ciudadanía, a la Asamblea Nacional. En los casos de los exministros de Guillermo Lasso, ni siquiera conocemos los textos de las acusaciones. Y bien, por otro lado, se profundiza el quiebre de las relaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea en lo que tiene que ver con el trámite a los proyectos de ley que se derivaron de la consulta popular. Este fin de semana se aprobó el informe para segundo debate, pero hay cuestionamientos alrededor del incremento de las penas. Incluso hubo un comunicado por parte de la presidencia. El presidente de la República advirtió de lo que podría pasar en esta comisión. Sin embargo, los legisladores de gobierno han dicho que se aprobó lo que fue consensuado. En el correísmo hay críticas al respecto del incremento de las penas, por ejemplo, en aquellas que se triplican. Escuchemos a la legisladora Gisela Garzón. Que un titular o que el comunicado del gobierno presione una decisión que tiene que ser técnica es irresponsable con la gente. Ustedes a la final están informando lo que pasa, pero tomar una decisión por presión política de un comunicado es absurdo cuando la bancada de gobierno en este mismo espacio y en este mismo pleno le ha hecho de menos al resto de bancadas, a lo que dice la prensa, a lo que titulan los medios, a lo que dice la gente. Entonces, tomar decisiones en función de la presión de un comunicado es absurdo. Y bien, para finalizar, nada más informarles que las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional que estaban previstas de manera presencial para este lunes y también para este martes van a ser virtuales debido a que por el sismo ocurrido la madrugada de este lunes 1 de julio aquí en Pichincha, 2 vitrales del Pleno de la Legislatura se rompieron y esto podría poner en riesgo a los legisladores si acuden a este salón. Es lo que les puedo contar hasta el momento desde la legislatura. Continúan ustedes, que tengan una buena tarde. Una buena tarde también para ti, Karen. Muchísimas gracias. Desde el mediodía se desarrollan las audiencias de impugnación en el proceso de selección del presidente del Consejo de la Judicatura. Daniela Valencia ha seguido esta etapa y desde el Consejo de Participación nos cuenta más. Hola, Daniela. ¿Qué tal, compañeras en estudio, amigos televidentes? Así es, esta es una semana decisiva en el proceso de selección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, pues desde el mediodía se desarrollan las audiencias de impugnaciones en contra de 2 de estos candidatos. El primero en ser impugnado es el juez Telmo Molina. La impugnante, la abogada Marcela Estrella, lo que asegura es que él no puede llegar a este cargo por haber tenido una mala participación en un caso bastante sonado a nivel nacional. Esto es respecto a la desaparición de David Romo, esto en mayo de 2013. El juez, según lo que dijo la impugnante, es que abocó conocimiento en 2017 y él validó una práctica inhumana, pues habría permitido que se comparara el cuerpo del joven desaparecido con el de un porcino y a esto se sometió a su madre, Alexandra Córdoba. Escuchemos lo que dijo tanto la impugnante como el impugnado. Pero después de esto, doctor, ¿usted cree que ya ha logrado resarcir el daño provocado? Yo creo que no.
y creo que está en un buen camino. Creo que desde el lugar en el que usted administra justicia está promoviendo grandes cambios. Pero el hecho de que el sistema premie un precedente como este sería decirle a las cientos de víctimas que están siendo, en este caso, sometidas por la negligencia de los fiscales, que estamos avalando este tipo de situaciones. Sería decirles a los cientos de procesados que no encuentran justicia en las fórmulas de juicios precipitadas y que son sometidos a tratos crueles, inhumanos y tortuosos. Claramente certifica que esta autoridad en su calidad de juez nunca ha autorizado ni ordenado esa diligencia. Y bien posterior a esta impugnación es el turno de también el señor Roberto Coello, quien impugna tanto al concursante Mario Godoy como nuevamente a Telmo Molina. Finalizarán estas audiencias con la impugnante Diana Pardo, quien nuevamente impugna a Mario Godoy. Como decíamos, esta semana es decisiva, pues concluidas estas audiencias, en un plazo de 3 días se deberá realizar un informe respecto a las impugnaciones. En caso de que se acepten, el candidato será descalificado. Posterior a ello, 2 días tiene el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana para llamar a los candidatos que continúan en este proceso de selección para que en una audiencia también pública expongan sus planes de trabajo y de mejora para la judicatura, es decir, a inicios de la próxima semana. Nuevamente el Pleno tiene un día para realizar esta designación. Hablamos que a finales de la próxima semana ya podríamos tener al presidente del Consejo de la Judicatura. Es lo que les podemos contar a esta hora. Ustedes tienen más información en estudios. Buena tarde. Muy buenas tardes, Dani, gracias por tu reporte. Ahora les contamos que la investigación del caso Plaga deberá extenderse luego de la vinculación de 17 nuevas personas. La Fiscalía va tras una red de abogados, funcionarios del SNAI, jueces y operadores que a cambio de sobornos favorecieron a cabecillas de grupos terroristas y a procesados como Daniel Salcedo y el ex vicepresidente Jorge Glass. Procesados y sentenciados sobornando a jueces para poder salir en libertad. En medio de esa transacción, abogados que se valían de sus operadores, de contactos en el servicio de cárceles y en el Consejo de la Judicatura. Una red de delincuencia organizada que investiga Fiscalía, el llamado caso Plaga. Se han expuesto eventos puntuales, por ejemplo, que un tribunal de Santo Domingo conformado por los jueces Jorge Montero, Patricio Calderón y Galo Luzuriaga aceptaron un habeas corpus en favor de una persona procesada por tráfico de migrantes, a cambio de $60.000, gestionados por el abogado Cristian Romero, ya procesado en el caso Metástasis, y un nombre que se repite más de una vez en esta investigación, donde Fiscalía coloca a Romero, quien fue abogado del ex vicepresidente Jorge Glass y del narcotraficante Leandro Norero, como líder de esta organización. Entre los eventos que datan de por lo menos 2022 aparece también la entrega de $10.000 al juez José Guzmán de Santo Domingo, a cambio de un habeas corpus en favor de una persona sentenciada por violación. Y otra acción similar, conocida por la jueza de Milagro Adriana Sarama, a quien se le encontró $11.000 en efectivo durante un allanamiento, en favor de una familiar de alias Brazudo, autor del asesinato de Leandro Norero. Aparece también el ex juez de Manabí, Bani Molina, quien ya fue sentenciado por usurpación y simulación de funciones. Se dieron detalles. Recibió a través de las cuentas de sus hermanos $58.000 tras aceptar un habeas corpus favorable para Daniel Salcedo y Jorge Glass. Romero no trabajaba solo, se valía de funcionarios del SNAI. Javier Armijos y Dani Orellana, ambos exfuncionarios de Azuay y El Oro respectivamente, facilitaban boletas de excarcelación y captaban a privados de libertad interesados en los servicios de Romero. También a su disposición abogados que manipulaban sorteos, escribían borradores de sentencias y gestionaban el cobro y pago de coimas a todo nivel. En la Corte Nacional de Justicia, cuando el proceso llegaba a la etapa de casación, entraba, por ejemplo, Michael Hernández, ex colaborador de Cristian Romero, quien se convirtió en hombre de confianza de Wilman Terán. Hernández no fue localizado durante los allanamientos de este fin de semana. Con 17 nuevos vinculados, de los que 14 recibieron prisión preventiva, el caso Plaga tiene ya 31 procesados y la instrucción fiscal se extiende.
Con resguardo policial, esta mañana se instaló el tercer día de audiencia de juicio contra 5 personas procesadas por el asesinato del ex candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Fiscalía llamó como testigos a 2 policías que formaban parte de la seguridad de Villavicencio. En los exteriores del complejo judicial norte se realizó un plantón para exigir que se esclarezca el crimen. Con gritos y pancartas, los manifestantes solicitaron justicia para Fernando. Cuando ustedes ven ese deseo de denuncia, es porque es lo que está dentro del corazón de cada uno de ustedes también. Y Fernando vive dentro de cada uno de nosotros. No vamos a dejar que esa llama se apague. De verdad, ustedes se han convertido en nuestra familia y ha sido un tiempo muy duro. Estar aquí, no les deseo absolutamente. Histórico liderato de Richard Carapaz en el Tour de Francia. Ya está con nosotros Antonella Iglesias para contarnos todos los detalles de esta carrera y también para contactarnos con nuestro compañero Hugo Quintana. Antonella, ¿cómo estás? Bueno, queremos que Hugo nos dé todos los detalles de la tri después de clasificar a cuartos en la Copa América. Por supuesto que sí, tenemos todos los detalles con respecto a la selección ecuatoriana y esta clasificación ya a los cuartos de final de la Copa América, pero arrancamos hablando de Richard Carapaz y este momento histórico que también ilusiona mucho al país. Este lunes se disputó la tercera etapa del Tour de Francia, en donde Richard Carapaz terminó como líder en este día de competencia y utilizó por primera vez el maillot amarillo. Revisamos los detalles. Este lunes en Turín se disputó la tercera etapa del Tour de Francia, en la que el ecuatoriano Richard Carapaz fue el gran protagonista, al ser el nuevo líder y portador del maillot amarillo. Luego de recorrer 230.8 kilómetros entre las localidades italianas Plaisance y Turín, el carchense arribó a la meta en el lote de punta liderado por el eritreo Biniam Girmay. El puesto 14 de la locomotora le permite ubicarse por delante de los favoritos y asumir el liderato, con lo que para la cuarta etapa saldrá vestido de amarillo. Richie se convierte en el primer ecuatoriano y cuarto latinoamericano en usar el maillot amarillo. Sí, ¿no? Y sobre todo el significado que tiene este maillot, que es la mejor carrera del mundo, portarla es lo mejor para mí, la verdad, siempre ha sido un sueño y nada, la verdad, súper contento. El ciclista del EF Education arrebató el liderato a Tadej Pogačar, con el que está empatado con un tiempo de 15 horas, 20 minutos y 18 segundos. En la clasificación general también se encuentra igualado con el danés Jonas Vingegaard y el belga Remco Evenepoel. Lo veíamos algo muy lejano, ¿no? Pero después de ayer, mira, la verdad ha sido un cambio bastante grande y nada, nos hemos sentido muy bien y hoy había que jugársela, ¿no? Porque sabíamos que era un sprint muy peligroso, pero nada, sobre todo el equipo ha hecho un enorme trabajo hasta el final, hasta la línea de meta con Marein y nada, la verdad, súper contento y nada, una enorme felicidad para mí, la verdad. Richard Carapaz también hace historia al haber conseguido ser líder en las 3 grandes vueltas del ciclismo: Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Este martes se disputará la cuarta etapa, que es tipo montaña y correrá 139.6 kilómetros entre Pinerolo, Italia, y Valorire, Francia. Bien por Richard Carapaz y bien también por la selección ecuatoriana, que logró clasificarse a los cuartos de final de la Copa América tras empatar sin goles a la selección de México. Y ya vamos a hacer contacto con nuestro compañero Hugo Quintana, que está con nosotros para darnos toda la información en lo que se vivió en este partido la noche de ayer. ¿Qué tal, Hugo? Te escuchamos. Seguimos con más información y esta mañana se realizó el velorio y entierro de Airita Pamela Ati, subteniente asesinada en el fuerte militar Napo. Su familia pide justicia y denuncia vicios procesales dentro del caso.
Este lunes, el cuerpo de Aidita Pamela Atti fue velado y despedido por su familia y amigos, quienes piden que su muerte, ocurrida en el Fuerte Militar Napo este 29 de junio, no quede impune. Porque esto no es una muerte natural. Lo ahorcaron, lo mataron y lo ultrajaron, le pegaron y presuntamente lo violaron. Estos detalles fueron revelados en una autopsia, la cual el padre de la víctima no habría autorizado, al igual que el levantamiento del cuerpo. A mi hija, según el informe, le han encontrado sin vida a las 6:40. Y a mí me comunican a las 9 de la mañana. No sé qué ocultaban. El 30 de junio, 18 integrantes del ejército fueron detenidos por el caso, catalogado como femicidio por Fiscalía. A 4 de ellos les formularon cargos en la audiencia de flagrancia y les dictaron medidas sustitutivas. Supuestamente ellos son los que le llevan al oficial al dormitorio donde permanecen las señoritas. Delito de una pena de 22 a 26 años. Entonces no podemos nosotros arriesgar, ¿no es cierto?, que con esas garantías se puedan poner las presentaciones, ponen a criterio de la señora jueza y la señora jueza es la que permite noción. El riesgo de fuga es muy alto que se podría dar en este caso. Y ayer se hace la reunión de flagrancia y salen con libertad condicional. Presuntamente, ellos son los asesinos de mi hija. Entonces, ellos deben estar detenidos. La defensa de la familia de la víctima anunció que hoy presentará un pedido de revisión de las medidas para los 4 involucrados, con el fin de que no haya riesgo de fuga, como ocurrió en casos similares como el de María Belén Bernal. Un equipo de 24 horas viajó a la frontera sur del país. Ahí constató que el contrabando de combustible hacia Perú continúa pese a la reducción de los subsidios. Eder Cheme se encuentra en Huaquillas y nos tiene detalles. Hola, Eder. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, así es, compañeros. El contrabando del combustible ecuatoriano en la frontera con Perú continúa al alza, donde diariamente este combustible es sacado en canecas para posteriormente comercializarlo de manera ilegal en el poblado de Aguas Verdes. Nosotros hemos preparado un informe completo con los detalles. Veamos. Este líquido verde que se exhibe en botellas plásticas de gaseosa es combustible ecuatoriano que se vende de contrabando en Perú. Basta con cruzar el puente que une Huaquillas en la provincia de El Oro con la población Aguas Verdes, frontera con Perú, para encontrar varios puntos informales donde la gasolina ecuatoriana se vende sin ninguna restricción. Porque aquí control no hay. El combustible es transportado en canecas que los contrabandistas cubren con plásticos o cartones para no levantar sospechas. Sin embargo, en el lugar todos saben que es combustible de contrabando. Desde las 3 de la mañana pasa. 3 de la mañana. Sí, ¿Pero y qué pasan así mismo en canecas? Así, con cartón, con saquillos. Pero aquí los policías ecuatorianos casi no cogen dinero, pero los peruanos sí cogen todito. Esta actividad ilegal no ha cesado, ni siquiera luego de que el Ejecutivo redujera el subsidio a los combustibles Extra y Ecopaís, desde el pasado 28 de junio. ¿Pero por qué sucede esto? La razón es sencilla. El combustible ecuatoriano sigue siendo rentable para su venta de contrabando en la frontera con Perú. Actualmente el galón de gasolina Extra y Ecopaís cuesta $2.72. El escenario es distinto en Perú, donde el combustible de similar características llega a costar hasta 19,28 soles, lo que equivale a $5 por galón, siendo la gasolina ecuatoriana 85% más barata que la que se vende en las estaciones de servicio de Perú. En un recorrido por una gasolinera de Huaquillas, un equipo de 24 horas constató que decenas de personas llegan diariamente con canecas a comprar combustible. En el lugar, uno de los guardias indicó que está permitido vender hasta $5 de gasolina por persona. Permitido, porque se le vende $5 en el galón. Pero hay personas que llegan varias veces, que venden varias veces. Ahí sí desconozco, varón, porque yo me encargo de la seguridad. Desde la Policía Nacional del Distrito Huaquillas no se descarta que gran parte del combustible que se vende en canecas en las estaciones de servicio termine siendo comercializada ilegalmente en Aguas Verdes. Esto es algo que se tiene que realizar entre las dos instituciones, tanto como la salida del contrabando de aquí hacia Perú, como obviamente
parte del Perú también tienen que hacer sus registros pertinentes. Según cifras de la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos, el contrabando de combustible genera pérdidas superiores a los $200 millones anuales. Además, se estima que cada año se contrabandean más de 114 millones de galones de combustible. Es importante mencionar que esta actividad ilícita no solamente se ejecuta en el puente de Aguas Verdes, sino también a lo largo de los 28 kilómetros que conforman el canal que divide ambos países. Es cuanto puedo informar a esta hora de la tarde. Ustedes tienen más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Derek, gracias por tu reporte. Continuamos y les contamos que en 2 días la nueva variante del oleoducto de crudos pesados estaría lista tras su paralización el pasado 17 de junio por la erosión del río Coca. A esta hora hacemos contacto con Lucía Clavijo, quien está en el Chaco, para contarnos más detalles. Hola, Lucía, adelante. Gracias, compañeras en estudios, así es. 24 horas se trasladó hasta el Chaco, provincia del Napo, para constatar cómo avanza la construcción de las variantes del oleoducto de crudos pesados luego de su paralización el pasado 17 de junio. Y como pueden ver a mis espaldas, este es el panorama a esta hora y 14 días después de su paralización. Decenas de personas y maquinaria trabajan arduamente para habilitar nuevamente el bombeo del petróleo en el menor tiempo posible. Y de hecho, según lo que han mencionado los trabajadores, podría estar lista en los próximos 2 días. Este lunes precisamente ya se realizaron pruebas de presión para garantizar que todo esté listo. Y es que según el Ministerio de Energía, esta paralización deja pérdidas de 38,000 barriles diarios. Recordemos que ocurrió debido a un socavón en el kilómetro 102 de la vía Quito-Lago Agrio, que dejó al descubierto las tuberías por las que pasa el petróleo, y para evitar un derrame se tuvo que iniciar esta construcción emergente que no está a salvo del todo. El riesgo sigue porque la construcción está apenas a unos 150 metros de donde se evidencia la erosión, por lo que el gobierno y la empresa avanzan en las negociaciones para la variante definitiva. El oleoducto lleva el crudo desde el oriente ecuatoriano hasta Balao en Esmeraldas para que luego sea transportado. Son aproximadamente 485 kilómetros de recorrido que tienen esas tuberías, con una capacidad de 450,000 barriles. Y según datos hasta abril de este año, se habrían transportado 200,000. Nosotros continuamos con el recorrido por la vía Quito-Lago Agrio para llevarles más detalles en nuestra emisión estelar. Volvemos a estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Lucía. Muchísimas gracias. Un sismo de magnitud 4.2 sacudió a Quito la madrugada de hoy. En la ciudad se registraron leves afectaciones materiales. Brigitte Mancheno nos cuenta los detalles a esta hora. Hola, Brigitte. Así es, ¿qué tal, compañeras en estudios? Muy buenas tardes. Seguramente todos los quiteños pudimos vivir estos momentos luego del evento sísmico ocurrido la madrugada de este día lunes. Según el Instituto Geofísico, la magnitud de este sismo fue de 4.2 y la longitud fue de más de 8 kilómetros, teniendo como epicentro la parroquia de Puembo. Si producción me ayuda con las imágenes, podremos evidenciar todo lo que ocurrió el día de ayer. Varias estructuras se movieron, sin embargo, la autoridad afirma que los daños fueron menores. De hecho, nosotros nos encontramos en una de estas edificaciones que resultó afectada. Sin embargo, los daños son superficiales, no se reportan daños de infraestructura, y esta información también fue confirmada por el alcalde capitalino Pavel Muñoz, quien dio cuenta de lo ocurrido y afirmó que todas las unidades de control y atención de emergencia se desplegaron desde la madrugada de este día lunes y pues no se reporta mayores daños. Son 2 edificaciones que resultaron afectadas y una persona descompensada, pero que fue atendida oportunamente. Escuchemos lo que dijo esta mañana el alcalde capitalino. No fue muy profundo, por lo tanto se sintió fuerte en todo el distrito metropolitano de Quito. Respecto a la infraestructura estratégica de la ciudad, nada que lamentar, ¿no? Ya se hicieron las inspecciones más detalladas en el aeropuerto, en el metro, en las plantas de agua. Y bien, tal como lo pudimos escuchar, el burgomaestre dijo que fueron 2 pequeños deslizamientos de tierra que se reportaron tanto en Cumbayá como en Puembo, muy cerca del epicentro ocurrido luego del sismo que sacudió a la capital la madrugada de este día lunes. También reportaban que hubo al menos 2 o 3 réplicas luego de este evento sísmico. Sin embargo, afortunadamente ninguna estructura colapsó o resultó afectada, sino más bien los daños fueron menores.
Mientras tanto, no se reporta ningún otro tipo de emergencias y nosotros estaremos atentos si hay algún pronunciamiento más desde las autoridades. Es la información que podemos contarles a esta hora de la tarde. Ustedes continúan con más. Que tengan una buena tarde. Una buena tarde, Brigitte, gracias por tu reporte y sí que tuvimos un gran susto los quiteños. Momento de una pausa, pero enseguida. El cumplimiento del decreto 312 emitido por el presidente Daniel Noboa presenta trabas para su ejecución. Además, el mal tiempo en Europa causa estragos en Italia, en Suiza y también en Francia. Ya se registran 7 personas fallecidas. Les contamos los detalles al volver. Seguimos con más y les contamos que se realiza la segunda reunión entre transportistas y autoridades de gobierno para dialogar sobre las compensaciones por la reducción parcial a los subsidios a las gasolinas. Se han registrado cerca de 27.000 compañeros en el primer proceso. El gobierno siempre manifestó que va a haber 120 días abierto la plataforma del Ministerio de Transporte. De nuestra parte seguimos en la socialización para que los señores taxistas que están cooperados, que están registrados, que están permitidos, se sigan ingresando en la plataforma porque esto tiene carácter de retroactivo. Estoy siendo un facilitador por la gobernabilidad y por la democracia. Segunda mesa del gobierno con el sector del transporte. Esta mesa está circunscrita al tema de permisos y compensaciones y poco a poco vamos avanzando, entendiéndonos, dialogando, encontrando puntos medios en las diferencias. La medida que toma el gobierno no es una liberalización de los precios de la gasolina, sino una estabilización con bandas. El cumplimiento del decreto 312 emitido por el presidente Daniel Noboa presenta trabas para su ejecución. Así lo señalan expertos consultados en la materia, quienes afirman como punto principal que el tiempo dado al Ministerio de Salud Pública no alcanza. Que es una disposición emitida bajo una buena intención, pero en la práctica es irreal, afirma el médico Enrique Terán, asesor de la Alianza por la Salud, quien sustenta que los 90 días dados en el decreto 312 para que coordinadores del Ministerio de Salud Pública pongan en funcionamiento los equipos de hospitales públicos no alcanzarán, esto solamente tomando en cuenta los procesos a seguir en el sistema de contratación pública. Si no existe un diagnóstico de salud de cómo están las casas de salud al momento funcionando, difícilmente se puede implementar mejoras. Y con esto el galeno pone sobre la mesa otra realidad que se evidencia con la llegada de esta disposición, y es la responsabilidad que muchos coordinadores no quieren asumir y solo se encuentran en los puestos de manera nominal. Lo primero que le advierten es que no firme nada, que no se compromete en nada, porque cualquier acción, cualquier decisión que tome potencialmente le va a resultar en un juicio, en una sanción, en una demanda, y así no se puede hacer ejecución. Y aquí la importancia de entregar garantías en el marco de responsabilidades administrativas, civil y penales, indica el analista jurídico José León, quien detalla que a nivel país el 95% de los procesos que se siguen en contra de médicos están relacionados con esta causa. Es precisamente ahí donde debe existir una mayor motivación en la emisión de los actos administrativos que dé fin a un contrato administrativo para poner en ejecución un equipo de salud. Sí, se necesita trabajar en aquello, pero hay que reestructurar el modelo para que pueda ser permisible. Terán sugiere acompañar este decreto con otra medida que exonere a las cabezas de los hospitales del Ministerio de Salud Pública de los extensos procesos de contratación y puedan agilizar la compra o mantenimiento de equipos, especialmente de los de diagnósticos, que en muchas ocasiones han sido pretexto de derivaciones, generando un doble gasto en el Estado. La producción de petróleo en Ecuador registra una nueva y alarmante caída en el inicio del mes de julio. La baja en la producción es alarmante aun cuando las autoridades tienden a minimizar el problema. Fausto Yepes informa. El mes de julio comienza con noticias poco alentadoras en cuanto a la producción de crudo por parte de Petroecuador, y es que las cifras continúan a la baja en una picada que no se detiene en lo que va del 2024, tomando en cuenta principalmente que en el 2023 las cifras de Petroecuador hablaban de una producción superior a los 395.000 barriles diarios
de petróleo en un promedio que se mantuvo durante el 2023. No obstante, este 2024 ha continuado a la baja la producción petrolera y hoy, 1 de julio, los números de Petroecuador reportan la producción de 292,000 barriles diarios. Y esto, según los analistas, supone que el Ecuador deje de exportar diariamente al menos 7.3 millones de dólares. Según las autoridades del gobierno, esto tiene que ver principalmente con los efectos de la erosión regresiva del río Coca, la generación de las nuevas variantes y de hecho la paralización del oleoducto de crudos pesados. No obstante, se trata de algunos de los argumentos, algunas de las razones por las cuales se ha bajado la producción, entre otras también la baja producción y que tiende a ser más baja aún en el caso del bloque ITT. Pero son argumentos, son razones y de momento no hay soluciones. Más adelante, apoyamos a la TRI en Arizona y les